Muy buenos días, saludos nuevamente en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le doy la bienvenida a toda aquella persona que puede mirar este video y que también espera este día, ¿verdad?, donde enviamos este mensaje a diferentes partes. Perdón. El tema que estoy tratando es acerca de... He estado hablando acerca del libro de Apocalipsis, los últimos eventos, las últimas cosas. Y la semana pasada estuve hablando acerca de, vamos a pensar, de las últimas señales. Porque Dios también ha dado señales. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a los de Tesalónica que, hablando de la segunda venida de Cristo, que no vendrá, o sea, Jesucristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Ese es un texto que vamos a leer hoy también. Pero sí, hay señales que Dios ha dado y debemos de estar atentos nosotros como iglesia a estas señales. Pero estas señales más bien son para la nación de Israel también. Por ejemplo, la semana pasada estuve hablando acerca de la ciencia, ¿verdad? Algo que nosotros estamos experimentando en forma bien grande en nuestros días, el adelanto científico, que es una de las últimas señales. Así que hoy quiero tratar el templo. Y como les digo antes, siempre busque lápiz, papel, para que usted anote, ya que cuando se habla de una de estas señales, en diferentes partes de la Biblia, nos indican de esta señal. Y hoy quiero tratar acerca del templo. ¿Y por qué el templo? Así que vamos a leer bastantes versículos de la Biblia concerniente por qué tenemos que creer de que se va a hacer un nuevo templo en Jerusalén. Así que vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Aquí vemos la mención del templo. Y por ejemplo, este versículo 3, y daré a mis 2 testigos. ¿Ve? Esto es algo que no ha sucedido, es en un futuro. Y por lo tanto, si habla de un templo y habla de estos testigos, es algo futuro. Habla de 3 años y medio también, que lo deducimos de la última semana, que se le quitó la vida al Mesías y faltan esos 7 años. Entonces esta es la razón por la cual tenemos que analizar y pensar, ¿verdad?, de que hay un templo que se va a construir otra vez. Así que no tenemos ese templo, no lo hay. Así que estos versículos que vamos a leer nos indican de que
en las preguntas que los discípulos le hicieron al Señor fue acerca del templo. Y Jesús le habló acerca de la destrucción del templo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que Juan está mirando hacia un futuro y un templo, lo cual no lo tenemos en nuestros días. Por ejemplo, Mateo 24:15, vamos a leer esto acerca del templo también. Fíjense. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí se menciona el lugar santo. No hay duda que está hablando del templo. Daniel habló acerca de esta profanación que va a venir al templo. Cierto es que antes de la venida de Cristo, Antíoco Epífanes profanó el templo sacrificando cerdos en el lugar santo. Pero Daniel estaba hablando de un futuro, lo cual Jesucristo también lo lleva más adelante. Y Jesucristo está hablando aquí de esa profanación. Y si hay una profanación futura, que es cerca de nuestros días, tiene que haber un templo, ¿verdad? Y tal templo no existe en la actualidad. Por lo tanto, deducimos que pronto, muy pronto, se puede hacer este templo, ¿verdad? Con los adelantos que hay, este templo se puede hacer bien rápido. Vamos a leer Daniel 9:27, que está unido. Le voy a pedir a Celi que también lo lea. Daniel 9:27. Y por tanto, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ahí otra vez vemos, ¿verdad?, este asunto de los sacrificios. Y no hay duda, ¿verdad?, que se está hablando de la nación de Israel y hay sacrificios, tiene que haber un templo. Ese templo no existe en la actualidad. Así que estos son versículos que están mirando para el fin. Para el fin, yo diría en una forma clara, de los gobiernos humanos. No el fin del mundo, como muchas personas pretenden enseñar, que la tierra va a terminar. Eso no. Dios creó la tierra para siempre y tiene un final muy bonito, el planeta Tierra. Así que estos versículos, vamos a leer, por ejemplo, San Juan 19:30, ¿verdad? Porque el templo fue algo hecho de una forma simbólica que tenía que terminar. Y Jesucristo vino para terminar con ese simbolismo del templo. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado es, o sea, se ha terminado, se terminó. Vamos a conectar esto también con, vamos a seguir en la forma, en un orden de los versículos que tengo, porque la formación del templo, o cuando se hizo el templo, traía un propósito. Y ese propósito era de dejar saber la realidad, la verdad de un futuro en el cielo. Así que cuando el templo ya no es necesario, Dios va a permitir la destrucción del templo. Así es que cuando leímos ahí
consumado es. Jesús está diciendo, se ha terminado. Vamos a seguir leyendo. Ahora quiero que sigamos leyendo este asunto de la terminación del templo. Vamos a ver en Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjense, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y todo esto del lugar santísimo, es un simbolismo del lugar santísimo donde Dios está sentado en el cielo. Así que esto que estaba en una forma simbólica aquí en la tierra, Dios también había preparado un día que se iba a hacer una realidad en el cielo. Y esa realidad se está cumpliendo o se cumplió en la persona de Jesucristo. Vamos a leer Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Muy bien, creo que ya lo leímos este versículo, pero lo repetimos otra vez. Acerca de este lugar santo, esa abominación desoladora, quiere decir que va a venir una persecución o algo que va a ocurrir, que se va a hacer dentro de ese templo, que se va a hacer nuevo, donde la nación de Israel, aquellas personas que practican la religión judía, van a huir. Por eso que se llama una desolación, porque va a quedar solo, porque ellos no van a creer lo que está ocurriendo en el templo. Vamos a seguir leyendo Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4. Y estamos leyendo esto rápido, ¿verdad? Para hablar de esto, de esta última señal, de las últimas, que es el templo. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense que aquí el apóstol Pablo está mirando esta profecía, cuando las personas, por ejemplo, comienzan a enseñar que Jesucristo puede venir ahora mismo, y hacía 100 años atrás. Eso no es cierto, porque Dios dio señales. Dios dio señales antes de la venida de Jesús. Y es lo que Pablo está diciendo, no vendrá sin que antes. Así que no se puede enseñar una segunda venida sin que estas señales hayan ocurrido. Y es por eso que estoy dando todos estos textos, para que usted, mi hermano o hermana que quiere estudiarlos, pastor que quiera predicarlos, los tenga en una forma clara, ¿verdad? De que el templo, como no está construido, tiene que construirse para que se puedan cumplir estas profecías. Fíjense, ¿verdad? Cuando se habla acerca, yo estaba hablando, por ejemplo, acerca de la restauración de la nación de Israel, ¿verdad? Que esto está casi todo unido con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y habla ahí de un personaje también que es el hijo de perdición. Ahora, si el apóstol Pablo está hablando
de profecías para la iglesia, que estemos atentos a estas señales. Quiere decir que tenemos que ver esas señales, las vamos a ver. De que la iglesia pase por la gran tribulación es otra cosa. Porque recuerde que se habla de los últimos 7 años para la nación de Israel. Pero los 3 años, 3,5 años primero, no hay persecución. ¿Verdad? Es un tiempo de paz. Es porque cuando la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Así que el anticristo, cuando lo vemos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, viene con un arco pero sin flecha. O sea, el anticristo es aquel personaje que va a firmar un tratado de paz, como dice Daniel. Pero a la mitad de la semana lo va a romper. ¿Ven? Y esto es lo que nosotros estudiamos y esperamos en un futuro, de que esto acontezca. Así que estos versículos que estamos leyendo, no hay duda de que nos hablan de la reconstrucción de un templo, donde este personaje se hace pasar por Dios, fíjese. Está en contra de todo lo que es de Dios, religión, dioses falsos. ¿Por qué? Porque él se quiere proclamar el único Dios. Y es ahí donde dice que se sienta en el templo de Dios, lo cual no está hecho hoy día, no hay ningún templo, y por lo cual creemos de la formación de un nuevo templo, donde este personaje llamado el anticristo se va a sentar. Recuerden que la nación de Israel está esperando el Mesías. Jesucristo en una ocasión dijo, si otro viniere en su propio nombre, fíjense, ahí no está hablando en su nombre, sino en su propio nombre, a ese lo van a recibir. Y ese es el caso del anticristo, de este personaje, ¿verdad? Que Satanás le va a dar poderes. El anticristo es un hombre, es una persona que va a recibir poder de Satanás. Recuerden cuando nosotros mencionamos al Señor Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Que son dos partes, Jesús y Cristo. Pero cuando hablamos de Jesús, dice que fue lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios lo llenó de poderes. Y es ahí donde Jesús hacía tantos milagros, porque estaba lleno del poder de Dios. Asimismo, el anticristo, este que se llama el hijo de perdición, va a ser lleno de poderes diabólicos y hará milagros, hará cosas grandes también. ¿Por qué? Porque se le ha dado esos poderes. Y también cuando se declara como no solo el Mesías, sino como el mismo Dios, es ahí donde va a ocurrir esto de la desolación, ¿verdad? La nación de Israel comienza a huir de él, comienza a alejarse de este personaje. Así que esto está pronto para ocurrir. Y cuando yo digo pronto, no estoy hablando de hoy, porque no hay ningún templo. ¿Ven por qué es necesario aquella persona, o cuando predicamos que Jesucristo puede venir hoy, tenemos que estar seguros que las señales ya vinieron, que ya pasaron, para que se pueda cumplir lo otro? Así es que eso que leímos ahí, de que Pablo está hablando que se va a hacer pasar por Dios, ahora mismo no es posible porque no hay ningún templo hecho. Pero recordemos que un templo en la actualidad se puede hacer de una forma bien rápida, ¿verdad? Con la tecnología que hay en nuestros días. Vamos a buscar Mateo capítulo 27, versículos 50 al 54, y lo que vamos a ver es la terminación del templo aquí en la tierra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aquí la Biblia nos habla, fíjense, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo hace una separación del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Dios terminó. Dios acabó la obra de ese simbolismo que había en el templo. Y ahora cuando el Señor Jesucristo muere, dice que el velo del templo se rasgó de arriba, o sea, del cielo para la tierra. Dios lo terminó. ¿Por qué? ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo versículos que aclaran esto, de ese rompimiento del velo. O sea, el lugar santísimo queda anulado. Dios termina porque Jesucristo, en su muerte, Él está cumpliendo el verdadero significado del lugar santísimo. Recuerden, el lugar santísimo verdadero está en el cielo, donde está Dios. Pero este simbolismo de la tierra va a terminar. Y para terminar, había una persona que lo iba a terminar, iba a tomar el lugar del sumo sacerdote, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos 10:26, vamos a seguir leyendo. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay algo importante que cuando se escribe esta carta a los hebreos, de que muchos de estos hebreos que tal vez habían profesado el cristianismo, se habían echado para atrás y estaban sacrificando animales nuevamente. Eso es lo que quiere decir 10:26. Y el escritor le dice que ya no queda más sacrificio por los animales, por los pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el último sacrificio. Cuando el velo dice que Él murió, entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó. Quiere decir que Jesucristo está tomando el lugar del sumo sacerdote, que entraba una vez al año. Fíjense, una vez al año, para ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Durante el año, en el lugar santo se hacían estos sacrificios por los pecados del pueblo. Pero una vez al año, tan solo el sumo sacerdote, fíjense, podía entrar a ese lugar llamado el lugar santísimo y también con un sacrificio. Y él tenía que ser una persona bien purificada, porque si él no entraba en la forma correcta, a este sumo sacerdote se le daba unas campanitas y se les ponía en el vestimento y ellos caminaban de un lugar para el otro y esas campanitas se escuchaban. Y si las personas que estaban afuera en el lugar santo
no escuchaban esas campanas, quería decir que Dios le había quitado la vida al sumo sacerdote. O sea, iban a entrar ahí y lo iban a encontrar muerto. Ven, hermanos, por qué esta grandeza que está ocurriendo cuando Jesucristo muere y el velo del templo se rompe de arriba abajo, es que Dios ha terminado con esos sacrificios de animales que realmente no traían perdón de pecado. Pero ahora Jesucristo entra ahí al lugar santísimo en su muerte, y es por eso que el velo del templo es quitado, es echado fuera, y Jesucristo por eso predijo la destrucción del templo. Déjeme decirle, este asunto de la formación de un nuevo templo no es que Dios lo está ordenando. La nación de Israel lo quiere hacer porque ellos quieren un templo y ellos quieren seguir con las mismas cosas del Antiguo Testamento, lo cual Dios terminó. O sea, ellos piensan que pueden burlarse de Dios, del sacrificio de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, y que pueden volver otra vez a hacer los sacrificios antiguos y poner sumos sacerdotes y sacerdotes. Dios no lo va a permitir, porque de Dios nadie se puede burlar. Así que estas lecturas que estamos leyendo, hermanos, es de que este asunto de los sacrificios ya Dios los terminó en la persona de Jesucristo. Y nadie se va a burlar de Dios. Dios, cuando termina una cosa, la termina y le pone fin. Y tiene el poder para cesar eso para siempre y terminar aún con aquellas personas que quieren seguirlo. Vamos a leer Hebreos 9, 7 y 8. Tengo 2 versículos más y voy a terminar esta señal del templo. Vamos a leer. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Muy bien. Fíjense en esto. Ahí está hablando acerca de ese lugar santísimo. Porque lo que Dios va a revelar es que en la obra de Jesucristo se abre para la nación de Israel y para el mundo gentil también el lugar santísimo en el cielo, donde, por ejemplo, en Romanos 5.1 dice, 5.1 y 2, justificados pues por la fe, fíjense, tenemos paz para con Dios, Cristo hace esa paz, pero también dice que tenemos entrada a ese lugar, o sea, el lugar santísimo, donde Dios está. Así que la obra perfecta de Jesucristo es que en su muerte en la cruz del Calvario, Él abre un camino nuevo a través de su cuerpo, de su sacrificio, de los azotes que le dieron, de todas aquellas cosas que hicieron estas personas en contra de Cristo, que pagó el precio para que ahora nosotros podamos entrar en el lugar santísimo, ya no de un templo aquí en la tierra, pero del lugar santísimo donde está Dios en el cielo, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando yo lo acepto, cuando yo lo recibo, y Él me perdona, y Él me constituye hijo de Dios, yo tengo acceso a ese lugar santísimo porque Jesucristo abrió esas puertas. Antes no lo había para nadie. Como digo, en el templo estaba simbolizado como el sumo sacerdote nada más. Era el único que podía entrar a ese lugar santísimo. Pero
el sumo sacerdote es una persona que va a morir, él muere. Pero ahora estamos hablando de alguien que es eterno, que es el Hijo de Dios, que él entregó su vida. Así que cuando Jesús entrega su vida, muere, el velo del templo es quitado. Ese simbolismo de la tierra es quitado y ahora es algo real en el cielo. Fíjense, hermano, qué grandeza, qué belleza, cómo que la nación de Israel está rechazando algo tan grande, que aquellos sumos sacerdotes morían y tenían que poner otro más. Pero cuando hablamos ahora de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, fíjense, una vez para siempre, y ya este sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, no muere, porque Él vive para siempre. Y es ahí porque puede Él interceder para siempre por la iglesia, por nosotros, por los creyentes, porque Él vive para siempre. Y su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio fue aceptado por Dios, fue justificado por Dios para siempre. Así que, mis amados hermanos, esta señal del templo que he tratado en este día es tan importante, porque si a una persona se le pregunta, bueno, ¿y cuáles son las últimas señales antes de la venida de Cristo? Bueno, déjenme decirle, el templo es una de ellas. Y Pablo lo declaró bien, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que esa es otra señal, la que no voy a tratarla porque el tiempo se ha ido, pero esa es otra de las señales últimas que van a venir, y el hijo de perdición. Entonces, Jesucristo no vendrá sin que antes vengan estas señales. Aunque yo no estoy hablando de la segunda venida de Cristo, sino estoy hablando de las señales del fin. Así que la ciencia fue algo que puse la semana pasada y hoy el templo. Así que aquí dejo el mensaje, si Dios me permita seguir con estas señales últimas, de que aprendamos a no llevar conclusiones o hablar de la segunda venida de Jesucristo si señales que fueron dadas, que tienen que ocurrir antes, no han sucedido. Y es ahí que nosotros como cristianos tenemos que mirar, ¿verdad?, cómo está el mundo, pero cómo está la iglesia. Porque la iglesia, la Biblia habla de apostasía. Y apostasía en una forma directa a la iglesia. Y a la iglesia, yo podría decir, llamada iglesia. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, es un hijo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, ha nacido de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, ha entregado su vida a mí. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere decir. Así que quiero seguir tratando estas señales, ¿verdad?, que nos ayudan a pensar en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo y que no seamos engañados, como dijo Pablo. No os dejéis engañar, porque hay mucha gente que tratan de intimidar, infundir terror y miedo a las personas cuando todavía no es el tiempo. A lo que a nosotros nos corresponde, como Jesús le dijo a los discípulos, es: me seréis testigos. Es ahí donde nosotros tenemos que pararnos, que debemos de ser testigos del Señor Jesucristo. Debemos de hablar de la obra que Él ha hecho en nuestra vida, cómo hemos sido cambiados por el poder del Evangelio, y no estar tanto pendiente de que Cristo viene ahora mismo. Debemos de estar siempre listos como si Él viniera ahora mismo. ¿Saben por qué? Porque nosotros sí podemos irnos ahora mismo. Hay una gran diferencia en eso.
Porque el hombre cree, el joven cree que porque tiene 15 años, 20, 25 años, va a vivir 25, 30 o 50 años más. No, nadie sabe de eso. Hay muchos jovencitos que han muerto bien temprano, niños no mueren. Así que no se deje llevar de eso, pero sí podemos dejarnos llevar y seguir declarando que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, aquel que te puede perdonar los pecados, aquel donde tú puedes recibir salvación en este día. Mi amigo que me has escuchado, Jesús te ofrece vida eterna. Jesús te ofrece salvación eterna. Jesús te ofrece el cielo. Jesús te ofrece lo más grande del cielo, que Él es Él mismo. Jesucristo es lo más grande, porque Él es Dios. Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana, que este mensaje pueda ser de tu ayuda. Y le doy muchas gracias a toda persona que siempre espera este mensaje. Y yo le puedo, ¿verdad?, pedir que lo lleve, que lo mande a otra persona. Allí en Chicago, hablando con un hermano, me dijo que él enviaba estos mensajes a otros. Y qué bueno, porque así el mensaje se va llevando a más y más personas que necesitan esta salvación en Jesucristo. Que Dios les bendiga. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por este mensaje que usted me ha permitido llevar. Y que pueda ir a lo más profundo del corazón de una persona que esté escuchando. Y que en esta hora pueda traer salvación, pueda traer sanidad espiritual, pueda traer restauración, levantamiento, ayuda, porque el propósito de su palabra es sanar al caído, levantar al caído, perdonar al caído. Y muchas gracias, Padre, porque sí sabemos que este mensaje no es en vano, está siendo llevado al aire y va a ser escuchado por muchas personas. Que usted, Padre, con su espíritu lo lleve a muchas personas en este día. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén.